En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba allí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro de los Reyes cómo el rey Salomón se aparta del Señor dándole culto a los ídolos paganos, y menciona algunos lugares que también hoy en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo va a mencionar. Tiro, la zona de Sidón, zona de Siro-Fenicia. Estos lugares tenemos que recordar que el pueblo de Israel está aquí y a su alrededor son pueblos paganos y que adoran muchos dioses, politeístas. El pueblo de Israel es el único pueblo monoteísta que adora a un solo Dios, y va a ser la batalla que van a tener siglo tras siglo por mantenerse firmes en su fidelidad al Señor, al único Dios. Y va a ser un combate, porque tanto de los demás pueblos van a tratar de meter esas creencias, ese tipo de cosas, y el pueblo por mantenerse firme a la alianza con Dios. Hoy Jesús se encuentra con una mujer que no es de la tribu de Israel, no es de la tribu de Israel. Es interesante resaltar el detalle de que Jesús ha salido del territorio israelí y se ha ido a una sola zona de Tiro, por la zona de Sidón, al otro lado del Mar Muerto. Es una zona que no pertenece al pueblo de Israel, pero también es una zona que nos recuerda el libro de Samuel, cuando el rey Saúl se aparta del Señor y se va a esta zona a consultar a los adivinos, a los brujos. Entonces, esta zona es famosa porque ahí viven los adivinos, brujos, ocultistas y todo eso. Entonces, Jesús se ha ido a esa zona y se ha ido huyendo de la gente, porque hemos estado escuchando durante estos días cómo la gente lo persigue para que sane a sus enfermos. Se los tiran en el suelo, se los llevan en camilla, se los meten por el techo de la casa. Es una persecución constante que ni siquiera les dejan tiempo para comer. Así nos dice el Evangelio. Y Jesús con sus discípulos se van, tratando de tener un espacio para ellos. Recuerden que Jesús tiene una misión, y es preparar a sus discípulos y dejarlos bien preparados para que el día que Él se vaya, serán ellos, con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, quienes van a continuar su obra aquí en esta tierra. Por eso se va a este lugar y se encuentra con esta mujer que le pide de rodillas que le sane a su hija. Pero Jesús responde de una manera dura. Jesús le va a responder de una manera dura a esta mujer. Jesús ya no está obrando tantos milagros. Y si se fijan, ponemos atención, de ahora en adelante, el Evangelio ya no va a presentar tantos milagros del Señor. Del capítulo 7 para abajo,
son puros milagros del Señor. Comienza con milagros y milagros y milagros, expulsando demonios. Del capítulo 8 en adelante, ya Jesús ya no va a obrar tantos milagros. ¿Por qué? Porque la gente solo busca, ¿qué busca? El milagro. Y luego siguen con su misma vida de antes. Y fíjense, hermanos, que eso también hoy se da. ¿Cuántas personas solamente buscamos al Señor porque me cure, me solucione este problema económico, problema familiar, problema de salud? Vaya, muchas gracias, Señor. Ahí sí te vuelvo a necesitar, ahí te vuelvo a buscar. Y yo sigo en mi vida de pecado, sin el más mínimo propósito de querer cambiar de vida. Por eso hemos insistido tantas veces que ser cristiano no es porque yo crea en Dios o porque conozca la Biblia. Ser cristiano es porque yo lucho por vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Eso es ser cristiano. Porque yo trato de encarnar el Evangelio en mi vida diaria. Por eso ser cristiano, hermanos, es aquella lucha diaria por ir mejorando en nuestra vida de acuerdo a lo que Jesús me va pidiendo en su palabra. Como joven, como esposo, como esposa, como cristiano, como hermano, como papá, como mamá. Ahí está el verdadero sentido del cristiano. Por eso hemos dicho, ser cristiano no es una ideología, es un estilo de vida. Y Jesús se encuentra con esta mujer, que es una mujer que está acostumbrada a ir donde curanderos, brujos, hechiceros, adivinos, y sabe de un hombre que es de Israel y que expulsa demonios. ¿Qué es lo primero que piensa ella? Otro curandero, otro brujo. Entonces, el Evangelio no dice que esta mujer le ofrece dinero, pero esta mujer ha de haber estado acostumbrada a pagar para que le hicieran limpias, curas a su hija, ¿verdad? No lo dice, solo dice que era una mujer pagana, sirofenicia, no era judía. Y se acerca a aquel hombre que ve ella, que no sabe quién es, y le pide que expulse al demonio de su hija. Jesús hace algo que nos podría escandalizar a nosotros, pero es que en realidad, hermanos, a veces nosotros necesitamos una buena sacudida para entrar en razón. Si las cosas se nos dan fáciles, así de fáciles, las botamos, las dejamos. Y a veces necesitamos que nos hagan entrar en razón y que veamos que algo sí cuesta. Por ejemplo, a un muchacho, la mamá, ¿verdad?, los papás siempre le compran zapatos bonitos y se esfuerzan por comprarle zapatos de marca porque quieren que su hijo se vea bonito, pero el niño solo llega y los avienta por allá, los deja debajo del agua. Si el perrito los agarra, deja que los muerda, como no le cuesta. Pero cuando aquel muchacho va, trabaja y se da cuenta que para comprar unos zapatos de esos tiene que trabajar un mes completo, ¿verdad? Y los compra, les aseguro que hasta lástima le va a dar ponérselos. Y va a irse fijando dónde se para, que no hayan piedritas, que no haya lodo, porque le cuestan. Entonces Jesús quiere hacer entrar en razón a esta mujer y quiere hacer que dé un paso y que descubra que si realmente quiere recibir un milagro, una gracia, tiene que dar un paso importante. Y ese paso importante es reconocer que el único Dios, miren, esto es importante, que el único Dios verdadero, el único Dios que existe, es el Dios de Israel. No los dioses paganos que ellos tienen. Y miren que Jesús no presenta a Dios como un ser cualquiera, lo presenta como el Padre, como el Padre, como el Padre del pueblo de Israel. Así se lo presenta. No les dice el Dios de Israel, no, les presenta el Padre de Israel. Y le dice, mira, no es correcto
que se le tire la comida a los perritos, o sea, le está diciendo, tú no perteneces, tú eres pagana, tú no perteneces a la familia, tú misma te has denigrado apartándote, no aceptando a Dios, porque ellos conocían al pueblo de Israel y sabían que el pueblo de Israel tenía un solo Dios y conocían, pero no lo habían querido aceptar. Ella seguía siendo pagana y entonces Jesús le dice, no está bien quitarle la comida a los hijos. Y aquí, hermanos, esto es muy importante porque Jesús está hablando de su ministerio. Acuerden que la promesa del Mesías no es para los pueblos paganos. La promesa mesiánica es para el pueblo de Israel y por ti se alegrarán todas las naciones. Pero los primeros, ¿quiénes son? Pueblo de Israel. Ellos son los primeros, porque es a ellos a quienes se les ha dado la promesa y es a quien Dios viene primero a hacer entrar en razón y de ahí sale la salvación para todo el mundo. Por eso el Papa San Juan Pablo II llamaba al pueblo judío hermanos mayores en la fe, así lo llamaba, hermanos mayores en la fe, porque a través de ellos ha venido la salvación al mundo. Y es así. Y Jesús quiere hacer ver a esta mujer. Y por la dureza con la que Jesús le habla, esta mujer entra en razón. Y lo primero que hace es reconocer su pequeñez, su nada. Yo no soy nada. Pero ¿sabes una cosa, Señor? Los perritos que no están sentados a la mesa, pero están debajo de la mesa. Y cuando a los hijos se les caen las migajas, comen también ellos. Ahí hizo la mujer un acto de humildad. ¿Y saben qué es lo que más odia el diablo? La humildad. La humildad. Cuando tú y yo dentro de la misa decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, esos 3 golpes que damos en el pecho son 3 golpes de arrepentimiento. Y eso significa reconocer mis pecados. Y cuando yo reconozco mi pecado, reconozco mi nada, y acuérdense que ese ejemplo no va a ser un ejemplo aislado. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla de 2 hombres que subieron al templo a orar? Uno era samaritano y se quedó en la puerta del templo arrodillado, y el otro vino y se paró frente al santuario y dijo, gracias Señor, porque yo no soy adúltero, no soy fornicario, no soy ladrón, yo ayuno 3 veces por semana, yo doy limosna, yo hago esto, yo hago lo otro, gracias porque no soy como aquel que está allá, pecador. Y Jesús va a decir, el otro solamente no se atrevía a levantar la cabeza y solamente decía, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Era lo único que decía aquel hombre. ¿Qué estaba reconociendo? Su miseria. Por eso hemos dicho que arrodillarse es un acto de humildad. Y aquel hombre arrodillado solamente decía, ten misericordia de mí. Y dijo Jesús, les aseguro que ese hombre bajó justificado y el otro no bajó justificado. Eso es lo que hace el Señor. Hacernos entrar en razón y hacer un acto de contrición. Reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra nada, reconocer nuestra miseria, para que sea entonces Dios quien pueda entrar y obrar en nuestras vidas. Por eso el arma más poderosa del diablo es la soberbia. Es la soberbia. Si esta mujer, al escuchar aquellas palabras de Jesús, se hubiera enojado y hubiera dicho, ¿y quién es este para decírmelo? Yo he venido para que cures mi hija, no para que me esté insultando. Ese demonio jamás hubiera huido de su hija. Pero por el acto de humildad que esta mujer hizo,
Entonces, porque ese acto de humildad no solamente fue de humillación, sino de reconocer que estaba en él error y que necesitaba reconocer al Dios verdadero. Y cuando vamos a Dios, ¿qué hace Dios? ¿Ajusticiarnos? No, recibirnos con los brazos abiertos. Y es entonces cuando retorna el Hijo pródigo a la casa del Padre. Y ahí que recibe el abrazo. Pero antes, ¿qué tiene que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar el Hijo antes de retornar a la casa del Padre? Para recibir abrazos, besos, fiesta y traje y anillos, sandalias. ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasar? Por la humillación. Por la humillación, por la vergüenza. Un judío que no come cerdo porque es un animal impuro, cuidando cerdos y queriendo comer de lo que los cerdos comen. Qué más humillación, ¿verdad? Muriéndose de hambre y ni siquiera eso le daban. O sea que para los dueños de la porqueriza valían más los cerdos que la vida de aquel hombre, porque aquel hombre estaba muriendo de hambre y no tenía que comer, y ni siquiera eso le dejaban que comiera. ¡Qué humillación! Y esa humillación fue la que lo hizo levantarse de donde estaba y retornar a la casa del Padre. Y hermanos, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos dado en los dientes y no aprendemos? Y volvemos a darnos en los dientes y no aprendemos. Y volvemos a caer y no aprendemos. ¿Por qué? Por falta de humildad. Porque los errores que cometemos muchas veces le echamos la culpa a los demás. Como el bolo. No, yo soy bolo porque como mi abuelo era bolo, mi papá era bolo y mis hermanos eran bolo, por eso soy bolo. Ay, pobrecito, siga tomando, pues tal vez se muere. Porque esa es la verdad. No somos capaces de reconocer que somos nosotros los culpables. Cuando yo acepto la culpa, entonces reconozco algo muy importante, que soy yo el que tengo la última palabra. Si soy yo el culpable, entonces el cambio no depende de los demás, sino que depende de mí. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que ilumine nuestra vida y que nos ayude a vivir nuestra vida cristiana de acuerdo al Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.